Buenos días familias, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Vamos a hacer un vídeo de limpieza hoy, de esos que tanto os gustan, para tener nuestra casa en orden. Me quiero enfocar hoy en recoger las cosas de otoño. Ya se está acabando el mes de noviembre y estamos pensando en la decoración de Navidad, aunque en redes llevan desde principios de noviembre, casi finales de octubre, con las decoraciones de Navidad, y la verdad es que a mí me agobia muchísimo porque creo que no se disfrutan las estaciones como corresponde y la gente ya con las prisas de decorar las cosas de Navidad, el árbol, y la verdad es que a mí me estaba agobiando muchísimo este tema. Me he estado esperando hasta finales de noviembre, ya lo dije en varias ocasiones, que hasta finales de noviembre, la última semana, no iba a poner ningún adorno navideño, porque a mí me gusta disfrutar del otoño, aunque no sea una de mis estaciones favoritas, pero me gusta disfrutarlo. Y bueno, primero empiezo con mi hábito número 1, que es hacer las camas. Ya sabéis que es de mis rutinas, siempre es lo primero que hago, porque me da la sensación de que empezando por ahí, que es el sitio donde dormimos y descansamos, creo que dejando la habitación recogida y en orden, ya me da sensación de que empiezo bien el día. Es como el arranque de cada mañana. Y bueno, también voy a cambiar la decoración, que os lo comenté en un vídeo anterior, del dormitorio, así que esta será una de las últimas veces que veáis la cama de otoño. Me da muchísima pena porque me gustó muchísimo la decoración que hice, pero bueno, al final pasamos ya no de estación como tal, porque al final el otoño nos acaba hasta el 21 de diciembre o por ahí, pero ya ponemos esta pequeña mini estación, por así decirlo, que es la Navidad. Es una época de decoración diferente en el que todos decoramos. Aquí sí que todos participamos, o casi todos. Así que nada, después de tener la cama hecha, voy a seguir con mi rutina. Os quiero enseñar este robotito que tengo aquí, maravilloso. Es el Dreame D10 Plus de segunda generación. Como veis, viene aquí en la imagen con su tanque de vaciado, que directamente viene aquí y se vacía solito. Luego por aquí trae una bolsa de recambio, las instrucciones, también friega con este adaptador que hay aquí, que le ponemos agua, lo ponemos por abajo, y también tiene la opción de fregar, que esto es maravilloso. Luego esto lo podemos quitar, que va con un velcro y se puede lavar a mano. Y bueno, os voy a explicar un poquito, lo voy a poner en funcionamiento para explicaros un poquito. Aquí tiene el tanque, o sea, el depósito, que tiene una bolsa que ya viene incorporada. Y lo voy a poner en marcha y os lo explico porque es maravilloso. Y bueno, esto es un aliado para nuestras limpiezas. Ya sabéis que a mí me encantan todos estos cacharritos para limpiar. Así que nada, os lo voy a enseñar ahora mismo. Bueno, aquí tiene el depósito que lo sacamos para limpiar con su filtro. Tiene el filtro primario y este otro filtro que también se saca para limpiar, y esto pues lo vaciamos cuando tiene, cuando libera el polvo, para limpiarlo y lavarlo un poquito. También trae este cepillito que va genial pues para limpiar el filtro, para quitar los pelos del rodillito, y lo trae aquí incorporado. Aquí tenemos el código QR para descargarnos la aplicación y conectarlo a nuestro móvil, y desde ahí pues controlar todo, ver el mapeo, etcétera, que ahora os enseñaré. Por aquí pues se enciende y ahora lo voy a poner a conectar con el móvil. Os quería enseñar por debajo. Trae el cepillito que va limpiando, y luego por aquí el rodillo, que también es para recoger pues los pelitos y toda la suciedad. Esto lo colocamos así y listo. Y bueno, pues ahora lo conecto y os lo enseño en funcionamiento. Una vez descargada la aplicación y conectado el dispositivo, primeramente hace un mapeo de toda la casa súper rápido con la tecnología láser que tiene, que en 10 minutitos hace recorrido y va marcando todas las zonas de la casa. Como veis, cabe por cualquier rinconcito y podéis limpiar por donde más os guste.
tanto una estancia solamente o poner el orden en que queráis las habitaciones. Él predetermina cada espacio por habitación. También tiene para guardar varios mapeos y la potencia de succión es increíble, es de 6.000 pascales, que eso se lo lleva absolutamente todo. Tiene el depósito donde él va solito cuando termina y deja allí toda la suciedad. Y también podéis marcar zonas prohibidas, como veis en la aplicación, si no queréis que pase por alguna zona en específico. Él la rodea sin pasar por ahí y, como veis, absorbe absolutamente todo lo que se encuentra en su camino. Si se queda sin batería, vuelve a su estación de carga, se vuelve a recargar y continúa por donde lo dejó. Así que este es un gran aliado de la limpieza. Os voy a dejar toda la información y los enlaces en la cajita de descripción para que aprovechéis los descuentos de Black Friday. Así que id corriendo y no perdáis esta promoción tan buena que tiene este robot. Y mientras el robot va haciendo su trabajo, lo he programado para que se vaya a las habitaciones primero, mientras yo voy limpiando aquí el comedor y la cocina. Así no me molesta ni me está dando golpes por los pies cuando va pasando. Además, como voy a quitar polvo y suciedad, prefiero limpiar todo primero y que ya luego él venga para aquí y termine con esta zona. Lo que voy a hacer es guardar, como os he dicho antes, todas las cositas de otoño. Me da muchísima pena porque apenas he disfrutado de esta estación. Se me ha pasado como muy rápido, con tanta prisa de las navidades. Además, con todo lo que pasó aquí en Valencia, pues he estado poco tiempo en casa en este mes. Se me ha pasado súper rápido. Mañana ya hará un mes de que pasó lo de la Dana. Y se me ha pasado, como os he dicho, súper rápido. Y no he podido disfrutar prácticamente de la decoración de otoño de este año, que me gustaba muchísimo. Así que nada, he cogido una caja para ir guardando todas las cositas que sean así más calabazas, más típico de otoño. Y luego me dejo algunas cosas que son decoraciones neutras, que siempre me las dejo a mano porque me valen para cualquier época del año y la puedo usar como complemento en la decoración. Voy a hacer lo mismo en la zona esta de la televisión. Voy a ir dejando en el mueble lo que sea que me valga para decorar, y lo que no, pues lo voy a ir guardando en la caja. Voy a quitar bien el polvo de toda esta zona de aquí y también voy a limpiar la televisión, que tenía unos deditos marcados de Javier, que él ve los dibujitos aquí por la tarde. Muchas veces se sube en la chimenea cuando me quiere señalar algo y le pega los deditos en la tele, y luego cuando la apago se nota ahí las huellecitas de sus deditos. Para ello uso el limpiador de pantallas de Mercadona, que me gusta muchísimo. Así que nada, familia, os dejo con la limpieza de esta zona y luego continuamos.
Continúo con la zona del sofá, también voy a recoger todo lo que sea de otoño y me voy a dejar fuera pues lo que pueda reutilizar para Navidad o para invierno, que es la próxima temporada que viene de decoración. Quiero poner la alfombra, pero yo tengo la alfombra del año pasado, que es de IKEA, que es una gris que llevo muchísimos años desde que tenía el otro piso con esa alfombra. Pero es que yo llevo tiempo queriéndome cambiar la alfombra y este año me escribieron para una colaboración de una marca que no voy a mencionar porque creo que se hacían pasar por esa marca. Me hicieron seleccionar una alfombra de la página web de esta marca, una alfombra muy bonita, muy vintage. La verdad es que me encantaba. Me tardó bastante en que me la mandaran y mi sorpresa fue que cuando llegó la alfombra no tenía nada que ver con lo que había en la imagen de la página web. Entonces era un churro de alfombra, por así decirlo. O sea, más fea, imposible. Pero bueno, yo les escribí, les dije que el producto que me había llegado no tenía nada que ver con lo que yo había pedido en la web y que no estaba conforme con enseñarlo, que si querían yo se lo devolvía, pero que yo no iba a colaborar. Yo siempre cuando cierro una colaboración, yo digo que cuando me llega el producto, si a mí no me gusta, no lo voy a enseñar y no voy a terminar con la colaboración porque no creo que deba enseñar algo que no corresponde y además ya ni me fiaba tan siquiera de que fuera la marca la que me estuviese escribiendo. Entonces al final no me contestaron, no me dijeron nada más y se quedó ahí la cosa, no me han vuelto a escribir. Tengo la alfombra en mi casa que no sé qué hacer con ella porque no la pienso poner, porque no me gusta. A lo mejor algún día os la enseño antes de llevarla a un trastero. Pero al final no sé si comprarme la que yo quería, que era una de Zarajón, que me gusta muchísimo, porque la que tengo ya está bastante viejita, aunque se puede poner, pero ya me hacía ilusión poner la nueva alfombra. Al final me he quedado sin alfombra y creo que voy a ir en busca de la de Zarajón, que es la que siempre me ha gustado. Y en este año, pues a lo mejor, pues me la cambio y ya me dura bastantes años porque la otra yo digo que tiene como 7 años por lo menos. Así que nada, voy a continuar guardando todas las cositas y en la isla me voy a ir poniendo, como os he dicho, todo lo que me dejo de decoración así como neutra para limpiar la parte de abajo, o sea, todo el mueble de abajo, porque he limpiado la zona de arriba, pero el mueble de abajo no lo había limpiado aún. Estaba dejando ahí todo lo que iba sacando y lo iba dejando ahí encima. Entonces voy a hacer un poquito de limpieza por la zona del mueble y también voy a aprovechar para limpiar el espejo este. Este espejo también últimamente me tiene muy agobiada porque para limpiarlo cuadrito por cuadrito es un rollo. En su momento era mucha tendencia, el espejo tipo industrial, lo hicimos nosotros, que tenéis un vídeo, pero la verdad es que ya me empieza a agobiar bastante, me gustaría algo un poco más pequeño y me gusta mucho los que son en forma de arco, así que pues también le doy una vuelta a ver qué hago con este espejo, si lo dejo un tiempo más o me lo cambio. Pero bueno, de momento este se queda ahí, que es el que hay, y mientras esté ahí no me molesta. Así que nada, voy a continuar con la limpieza.
Una vez he terminado con la zona del mueble, me voy a la mesa del comedor. Primero voy a darle una pasadita a la lámpara, que ya sabéis que yo tengo mucha manía con que la lámpara esté limpia, para que no caiga suciedad en la comida cuando estamos comiendo o cenando. Y bueno, la mesa es un lugar que casi siempre lo tengo limpio porque aquí comemos, cenamos, hacemos vida. Siempre pongo un mantel, pero bueno, le doy siempre un repasito a la mesa. Aprovecho para quitarle un poquito el polvo también a las ventanas por dentro y le doy un repasito con el limpiador. Bueno, esto se me empieza a llenar de cosas entre las manualidades últimas que he hecho, que ya me las he dejado aquí porque no tenía sentido que las guardara. Que tenéis todos los vídeos del cascabel, de los cencerros, de las velitas, la de campana que anda por ahí, no sé dónde la he metido, aquí detrás. Esto me lo he dejado porque, bueno, como os he dicho, me guardo cosas que son como neutras, bueno, los cuadritos para cambiar las láminas y cosas así que son más neutras que las puedo colocar de decoración y si no, a muy malas las guardo. Voy a recoger lo que tengo por la cocina, las tacitas que la mayoría las tenía lavando en el lavavajillas, que ya he terminado. Y nada, voy a recoger las cositas, bueno, otoñales que hay por aquí. Y también le doy un repasito rápido a la cocina y ya se quedaría lista. Para la limpieza de la cocina voy a estar usando el multiusos este, que tenéis un vídeo de cómo lo preparé. Es muy sencillo, lleva agua, unas gotitas de Fairy, abrillantador de lavavajillas y vinagre de limpieza. Esta fórmula es maravillosa, sobre todo para los azulejos, para los muebles de brillo, para el baño, o sea, a mí me encanta. Y siempre que limpio la cocina ya no utilizo otra cosa que no sea esto. Voy a usar el multiusos para todos los azulejos y también para limpiar las estanterías de las tacitas, que yo muchas veces cuando están así media vacía le doy un repasito, las voy limpiando para que no acumule suciedad. La zona de la cocina normalmente es un sitio donde acumula grasa, sobre todo porque es donde cocinamos. Yo soy muy maniática con estar siempre limpiando porque no me gusta sentir esa sensación de que te quedas como pegado en los muebles o en los azulejos. La verdad es que me da bastante grimita, por así decirlo. Así que yo con esto soy muy maniática y a veces una vez a la semana o cada 15 días me cojo mi pulverizador de mi multiusos y le doy un repasito rápido. Otra cosa es cuando hago limpiezas a fondo, que limpio bien armarios con desengrasante o saco las cosas de adentro de los muebles para limpiar todo bien por dentro. Yo este tipo de limpiezas así tan profundas no suelo hacerlas de golpe porque si no me agobio muchísimo. Entonces a lo mejor un día pues saco una parte de un armario, lo limpio todo y lo vuelvo a colocar. Y tiro lo que está viejo, roto o lo que no use. Otro día me saco otra parte y la limpio. Muy rara vez, para algún vídeo que os he grabado, que creo que os hice uno en verano un poquito antes, soy de sacar todas las cosas de golpe y limpiar, porque me agobia mucho cuando lo veo todo fuera y se me quitan las ganas, así. Yo soy de carne y hueso, por mucho que me guste limpiar y por muchos vídeos de limpieza que haga, también me agobia ver todas las cosas por todos lados y cuando lo saco todo, mi cocina parece que no, pero caben muchas cosas y me agobio muchísimo. Aquí estaba sacando la sal de la calabacita que tenía puesta como salero. Lo voy a dejar en un bol pequeñito que tenía para poder lavar la calabacita y guardarla. Me ha quedado un salero súper antiestético, pero bueno, como solamente va a ser un día porque ya me pondré con la decoración, aunque vosotros lo veréis seguramente el vídeo el domingo, pero yo ya al día siguiente me pongo a colocar todo y a decorar, así que no os preocupéis que la sal no va a estar mucho tiempo ahí. Más me da a mí verla ahí que lo que vosotros vais a verla en el vídeo. Bueno, como veis le voy dando un repasito tanto a la encimera como a los azulejos. Cuando veo que está un poquito sucia la bayeta, que no es mucho, pero bueno, voy
enjuagándola de vez en cuando para eliminar también la suciedad y el exceso del producto. En la zona del fregadero también quería repasar un poquito lo que es el acero inoxidable. Lo que pasa que me puse luego a fregar cosas y digo, bueno, cuando ya termine del todo, lo limpio. Y eso pasó pues casi a la noche, cuando terminé ya de recoger todo lo que tenía en el fregadero, que luego vinieron mis hijos, comimos y bueno, lo que quedó de la comida y ya había terminado de grabar. Pero bueno, a la noche ya le di un repasito rápido. Yo como suelo limpiarlo casi toda la semana el acero, tampoco estaba muy sucio, pero para quitar todas esas manchitas que se quedan de la cal y de, bueno, de fregar cosas en el fregadero. Y una vez ya lo tengo todo, lo que quiero hacer es limpiar un poquito la campana, que estas campanas así rectas en la parte de arriba, como no las estamos limpiando casi todas las semanas, se acumula ahí como entre la grasa y el polvo, se queda ahí como pegado. La mía por arriba tiene como un espejo, bueno, un espejo no, como un cristal negro. Entonces ahí pues se ve toda la pelusita o todo lo que cae, se ve. Aunque yo no lo veo desde abajo, pero cuando me asomo sí que lo veo. Para el acero inoxidable a mí me gusta usar un producto del Mercadona que es específico para limpiar el acero. Aunque con el multiusos este se queda muy bien, pero se queda bien el acero que es como el de la nevera o el del lavavajilla. El que es aluminio como tal, que es acero inoxidable total, deja como un pequeño rastro. O igual la proporción de lavavajillas tengo que poner un poquito más para que seque antes. Pero yo este producto lo tengo, además que me cunde muchísimo porque lo tengo hace no sé cuánto tiempo. Solamente lo uso para cuando limpio la campana y ya cuando limpio la campana le doy a la nevera y a todo. Pero prácticamente es para la campana. Se queda súper brillantito, se queda que no deja ningún rastro ni ninguna marca como con otros limpiadores y la verdad es que me gusta muchísimo. Voy a aprovechar para también, como os he dicho antes, ya que lo he sacado, digo pues le doy un repasito también al microondas, al lavavajillas y a la nevera. Me estaba pasando las cositas que tengo todo en la isla, lo que se va a quedar. Lo voy a pasar a un mueble que ahora ya está todo limpio y así puedo limpiar la zona de la isla. Y os quería enseñar, porque ahora moviendo cosas lo he sacado, os quería enseñar esto de aquí, que es un libro decorativo, lo compré en AliExpress. Os lo quiero enseñar, no me quiero esperar a la decoración porque si alguien lo quiere comprar, a mí me tardó una semana en llegar. Os voy a dejar el enlace en la cajita de descripción, es de AliExpress. Y ya os digo, como me tardó una semanita, por si a alguien le gusta y lo quiere para su decoración de Navidad, la verdad es que es súper chulo. Aquí pone al revés, Merry Christmas. Y bueno, es un libro falso, todavía no le he quitado, esto hay que quitarle estas cintas y pegarlo para que no se abra. Y la parte de atrás sería esta, lo podéis poner como más os gusta, a mí me gustó la portada esta. Y nada, los quería... A ver, que se me ha quedado. Lo quería enseñar por eso, porque es muy bonito, es económico y por si alguien lo quiere que le llegue a tiempo para la decoración de Navidad. Yo lo voy a estar usando en la decoración de este año, pero me sabía mal enseñarlo dentro de una semana o una semana y media y que luego ya seamos justo para Navidad para que lo pidáis y ya pues digáis, ya para lo que queda pues no lo pido. Entonces nada, os dejaré toda la información ahí por si os gusta y lo queréis comprar.
Y ahora que ya tengo la cocina limpia, bueno, ya había puesto cosas en el otro lado, terminé de guardar lo que había por aquí, bueno, las cositas que tenía en la isla, terminé de ponerlo todo en la caja. Me voy a guardar también las ramitas artificiales que son de otoño. Las voy a poner en una bolsa de plástico, pero no las voy a guardar porque a mí me gusta lavarlas antes de guardarlas. Entonces me las voy a dejar en una bolsa provisionalmente y en estos días, con tranquilidad, me las llevo al baño y con la alcachofa de la ducha las riego un poquito y les quito pues todo el polvo que se les acumula y la suciedad. Y luego las tiendo en el tendedero hasta que se sequen y las guardo. Me gusta siempre guardar las cosas ya limpias porque el año que viene así ya cuando las saque están todas limpias y no tengo que ponerme a lavarlas. Además soy de guardar limpio que guardar sucio. Y bueno, ya por aquí lo que me queda es quitar el polvo de las lamparitas estas de aquí, que me pasa lo mismo que con la mesa del centro, que aquí es donde yo desayuno y meriendo. Entonces me gusta también que estas lámparas, bueno, me gusta en realidad que estén todas las lámparas limpias, pero sobre todo las que tenemos en la zona donde comemos, porque la de las habitaciones pues no las limpio todas las semanas, a lo mejor cada 2 meses o 3 pues las limpio, pero las de la zona de comida siempre me gusta tenerlas limpias. Y bueno, aquí ya lo tenía todo recogido y lo que me quedaba por hacer, ya el robot había pasado por esta zona de aquí. Aproveché para sacar un tendedero también que tenía de ropa que no se me había secado del todo el día anterior. Ahora ya con la época esta de humedad, pues es un rollo porque tarda muchísimo en secar la ropa. En mi terraza en verano es una gozada porque da el sol de lleno, pero en invierno el sol está más bajito y no da igual que en verano. Así que muchas veces con la humedad y todo, pues tarda más en secarse la ropa. Y bueno, familia, ya lo que voy a hacer es darle una fregadita a toda la zona que he recogido y he quitado y he limpiado. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. En el próximo vídeo tendréis ya decoración de Navidad. Empezaremos por esta zona, que es la que ya tengo lista para decorar. Así que nada, si os ha gustado este vídeo, dadme un like, que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.